el país necesita tener o disponer de una política monetaria, pero en el contexto actual de dolarización eso no es posible. Hay que mencionar que en la medida en que esa situación se mantiene, el tipo de cambio se sigue apreciando, es decir, las exportaciones se siguen encareciendo, las importaciones se siguen abaratando, se sigue profundizando el problema del endeudamiento, ya sea del gobierno, las empresas y las familias, y es una situación que no termina hasta que, como mencionaba un colega, ¿verdad? Un día esto puede colapsar y explotar. Entonces, es necesario anticipar ese tipo de situaciones. En realidad no estamos en tinieblas sobre esas cuestiones. Repito, hay episodios sumamente exitosos de crecimiento económico, no de los de antaño para regresar a Alemania, a Japón después de la posguerra e incluso para pensar en los tigres asiáticos. Tenemos las experiencias recientes de la China, la India y lo que está pasando con las economías emergentes de América Latina. Insisto en que deberíamos de ver cómo es que esos procesos se han desarrollado, ver qué es lo que en el país está faltando, arreglarlo, resolverlo, no es una cosa del otro mundo, ya se ha hecho en otras partes y luego proceder a seguir. Es decir, no es necesario que nos inventemos nada sobre eso. Las recetas ya están, es cuestión de salvadoreñizarlas y creo que se puede hacer muchísimo en esa dirección. Bueno, con eso nos vamos a la pausa, regresamos en minutos con más de Debate Político. Bueno, gracias por continuar con Debate Político. Escuchemos lo que nos dijo Sandra de Barraza, analista de 8 en Punto, sobre los problemas económicos del país ante la campaña electoral. Escuchemos. El próximo gobierno que quede, ya sea Arena, Frente o cualquier otro partido político, va a enfrentarse a una dura realidad. Y entonces todos vamos a estar sufriendo, porque en este momento se esconde ese problema financiero que hay. Estamos gastando más de lo que generamos. Tal como dijo Sergio, el presupuesto de crecimiento, que era de 3% para financiar el presupuesto actual, hemos crecido menos del 2%. ¿De dónde vamos a sacar recursos para financiar privilegios? Tenemos un problema fiscal que se ha estado encubriendo, ciertamente, y se ha manejado bien, pero tenemos un problema fiscal. Bueno, el análisis de la licenciada Sandra Barraza en 8 en Punto. Doctor Pleites, ¿cuál es su opinión? Porque pues es prácticamente lo que hemos estado abordando acá, los señalamientos que ya esbozaba esta profesional en la tribuna de 8 en Punto. Bueno, indiscutiblemente que el país tiene problemas, ¿verdad? Tiene problemas el gobierno, decíamos que está gastando más de lo que recibe ordinariamente. Hay un problema también en el gasto de las familias, hay bajos niveles de ahorro e inversión, decíamos, y las exportaciones son equivalentes a casi que la mitad del valor de las importaciones y además el consumo es superior al Producto Interno Bruto. Eso lo que dice pues es que nos acercamos a una etapa de ajuste, a una etapa en donde vamos a tener que apretarnos el cinturón. Pero quizás la buena noticia que hay, digo yo, es que si lo sabemos hacer bien, esa puede ser una oportunidad para crecer y para generar más empleos. No hay que tenerle temor a tomar medidas, por ejemplo, que en algún momento pueden resultar hasta probablemente en el corto plazo impopulares. Los países como China, por ejemplo, para poder ser la potencia que son ahora, entonces estimularon políticas de ahorro, ¿verdad? Han incrementado a 50% la tasa de ahorro y hay otras adicionales, incluso algún tipo de impuestos específicos que puedan ser utilizados su recaudación para darle estímulos a la producción. Me quedo hasta acá porque sé que el tiempo es corto y porque creo que los demás colegas pueden también ofrecer algo adicional. Doctor Glover, de lo dicho hasta ahorita por los candidatos presidenciales, ¿hay algo que nos lleve a pensar que aunque la medicina sea dura, la van a aplicar de ser presidentes? Bueno, es que yo creo que no es cuestión de que lo decidan, no es cuestión de decidir que se va a aplicar la dolorosa medicina, como usted la llama, sino que la realidad la va a imponer. Entonces está fuera de las manos de los tomadores de decisiones del gobierno. Eso no va a ser una decisión, eso lo va a imponer el mercado, la realidad. Ahora, lo que yo me pregunto es por qué los candidatos no nos han presentado un plan de contingencia para enfrentar esta posible eventualidad. Eso no lo
los han presentado. Ahora, con respecto a lo que dice la licenciada Barraza, pues yo creo de que, claro que hay un problema fiscal, pero esa es una consecuencia, porque los problemas, el sector fiscal, es decir, las finanzas públicas son dinámicas, responden a otras variables. No es una fotografía de que tenemos un déficit, no. Responde a cómo se está moviendo la economía, pero si la economía está totalmente estancada, no hay demanda agregada, no hay liquidez, pues obviamente estamos en ese círculo. Y este es el problema que no se quiere enfrentar. Ahora bien, lo que yo quisiera retomar, que me pareció muy interesante con su permiso del licenciado González, que así como él habla de que debemos de usar el instrumento cambiario monetario, es decir, debemos de tener nuestra propia moneda, porque no es el colón está muerto, está enterrado, el colón ya no existe, el tipo de cambio no existe, estamos dolarizados, no podemos decir que California tiene un tipo de cambio diferente al de Florida, tenemos el mismo moneda, pero quiero enfatizar que no solo es el manejo de las políticas monetarias, crediticias y cambiarias, sino que se llevaron, y lo mencionó el doctor Pleites, que se dio políticas públicas para forzar el ahorro. Y eso ha sido el éxito de esas economías. Yo trabajé varios años en Asia y conozco de esas medidas. Y aquí no lo estamos haciendo. Licenciado Lousel, vemos a diferentes candidatos políticos que ofertan erradicar la pobreza y en efecto, luego de 5 años erradican la pobreza pero de la casa de ellos. Es decir, ¿qué tanto nos afecta el tema corrupción? Bueno, tremendamente, yo creo que ese ha sido parte de la vida de este país, ¿verdad? O sea, y yo creo que ese tema es como una enfermedad crónica que tiene la sociedad salvadoreña. Aquí la verdad que hemos sido considerados gente que muy productiva, pero muy productiva porque nacemos con la necesidad al lado y por eso hemos sido productivos, pero también hay otra parte del salvadoreño que le llaman el vivo, yo le llamo el cachero, donde también son indisciplinados y allí hay una parte que se ha mencionado también. Yo creo que lo menciona Carlos y de alguna forma William, que yo creo que medidas como el ahorro obligatorio tienen que hacerse. Este país no ahorra y eso del viernes negro realmente es impactante en un país con una yo diría una pobreza y con una calamidad y con una crisis como la que estamos pasando. Realmente ver una noche así de compras obsesivas, realmente no creo que venga. Así que yo creo que sí tenemos que buscar medidas ya que impliquen una disciplina. Y eso es lo que está faltando. El caso de Singapur, no sé, ¿qué es lo que hay detrás de Singapur? ¿Quién fue el que dictó las medidas? La verdad que fue una dictadura. Y no nos llamemos al engaño. Y este país es indisciplinado. Y por lo tanto yo creo que alguna forma de disciplina tenemos que buscar. Entonces, yo no sé, el próximo gobierno va a tener que afrontar cosas serias y tiene que inducir a la gente y van a hacer medidas obligatorias dolorosas, pero ese parto de un crecimiento tiene que darse en esa forma. Doctor González, todos han hablado de medidas dolorosas. ¿Qué forma cree usted que van a tomar esas medidas dolorosas, que nos entiendan las personas que nos miran? Mire, puede tomar cualquier forma. Usted puede pensar, por ejemplo, en lo que pasó en la Argentina ya en el 2001, cuando colapsó el sistema de caja de conversión. Y uno puede pensar otro tipo de colapsos como Alemania, Austria, etcétera, allá por la Segunda Guerra Mundial. Yo más bien invitaría a pensar cómo podemos evitar ese tipo de cosas. Creo que es más relevante. Y en ese sentido, yo insistiría en tratar de buscar, porque la ciencia económica es rica en una serie de soluciones y los problemas que el país está atravesando en este momento no son nuevos, ni únicos, ni es el único país que ha tenido este tipo de problemas en el pasado. Insisto, necesitamos tener una política monetaria
el sistema inmunológico macrofinanciero del que he hablado antes postula como una condición indispensable poder ejercer una política monetaria que permita manejar el tipo de cambio. Pero aquí hablar de una devaluación o de una depreciación cambiaria es una especie de tabú, es una cosa, cuando, como mencionaba hace un momento, las noticias en relación con este documento tenían este titular: el Banco Mundial dice que no hay que tener temor a las devaluaciones en América Latina. Las economías emergentes en América Latina ya no son del tipo que fueron allá en los años 80 y 90. Ahora tienen una configuración totalmente diferente, mucho más parecida a las economías avanzadas, sin ser economías avanzadas. Pero eso significa, entre otras cosas, que pueden recurrir al instrumento cambiario como un instrumento de ajuste que alivia precisamente la severidad con que los ajustes tendrían que llevarse a cabo en otro tipo de circunstancias, o en el tipo de circunstancias que eran comunes allá en los años 80 y 90. Las circunstancias ahora son diferentes. Se ha operado una transformación muy importante en la que yo invito a la gente, a las autoridades particularmente, a que piensen despacio en este tipo de cosas. Ok, 8 de la noche, 48 minutos, una nueva pausa comercial. Al regresar, en pocas palabras, nuestra sección es la que se viene. Volvemos. Bueno, llegamos a la sección de En Pocas Palabras. Vamos a comenzar, Sergio. Así es. La primera pregunta va dirigida para el doctor Carlos Glover. ¿Debería el próximo gobierno mantener los programas de ayuda social, doctor? Bueno, indudablemente que sí, somos un país pobre. Creo de que no es cuestión de decisión, sino es de obligación. Toda sociedad tiene un colchón social. Obviamente se va a tener que financiar. Y ahí es donde va a radicar el problema. Pero no es cuestión de pensar que esos programas de asistencia sociales son obligatorios o que van a ser eternamente. Pero sí hay una obligación social que el pueblo salvadoreño necesita el apoyo económico. Doctor Pleites, ¿se deben mantener los programas sociales? La misma pregunta. Bueno, yo diría que se deben de evaluar permanentemente, ¿verdad? Algunos probablemente resistan, otros probablemente no resistan. Lo importante en materia de política social es asegurarse que haya un retorno económico y social que sea superior a los costos, ¿verdad? Nosotros sí apoyamos lo que se le llama una política social productiva que vaya orientada principalmente al desarrollo de los talentos de la gente. Licenciado Lousel, ¿de qué forma se pueden aumentar los ingresos del Estado sin aumentar los impuestos? Los ingresos del Estado, la única forma que se pueden aumentar es aumentando la producción. Yo no veo ninguna otra salida. Tiene que haber una tasa de crecimiento, tiene que más atraerse inversión al país, y eso es un problema duro para el próximo gobierno, porque si algo se ha ido de este país es la inversión. Si bien es cierto, ha habido nueva inversión, pero no ha sido lo suficiente, así que tiene que haber un incremento en la inversión, un incremento en la producción y un incremento en el empleo, en ese orden. Muchísimas gracias para los 4 analistas económicos que nos han acompañado esta noche. Y muchísimas gracias a usted también por haber disfrutado este debate político por Canal 33. Carlitos, siempre es un gusto enorme poder compartir con usted. Así es, Sergio, y usted queda debidamente informado. Ya escuchó a estos expertos en torno a los temas económicos del país. Ahora solamente falta que usted reflexione sobre esta información y posteriormente decida. Y tome la mejor decisión. Muy buenas noches, Carlitos. Buenas noches. Buenas noches.